comenzaría mostrándonos que Peter se siente bastante cansado y triste por todo lo que ha pasado, y después vemos que el Dr. Connors le dice a Peter que el Dr. Octavius escapó del hospital. Entonces vemos que Peter se sorprende, entonces Peter comienza a buscar al Dr. Octavius. Después vemos que JJ está hablando con Robbie Robertson sobre el escape del Dr. Octavius. Después vemos que llega Peter y Betty Brant, y vemos que Robbie Robertson le dice a Peter que si el hombre araña lo trajo, y vemos que Peter se asusta. Después vemos que Betty le dice a JJ sobre la fiesta del planetario. Entonces vemos que JJ contrata a Peter para que se encargue de tomar las fotos, y después vemos que Peter le agradece a Betty por haberle dicho lo de la fiesta del planetario, y vemos que Betty solo sonríe, y vemos que Betty comienza a sentir algo por Peter. Al otro día vemos que Peter acompaña a la tía May para resolver el problema del banco, pero vemos que no se puede lograr ningún acuerdo, y vemos que Peter se preocupa, pero de repente vemos que cae la puerta de la bóveda, y vemos que Peter se sorprende de ver que el causante del desastre es el Dr. Octavius. Entonces vemos que el Dr. Octavius acaba con todos los guardias, y vemos que comienza a tomar todo el dinero posible, pero de repente vemos que llega el hombre araña, y vemos que el Dr. Octavius comienza a atacar al hombre araña, pero el hombre araña rápido esquiva todo, pero de repente vemos que dejan de funcionar sus poderes, y vemos que es derribado. Después vemos que el Dr. Octavius lo toma, y el hombre araña le dice que se tranquilice, pero vemos que el Dr. Octavius ahora se revela como el Dr. Octopus. Entonces vemos que el Dr. Octopus comienza a acabar con el hombre araña, pero rápido vemos que el hombre araña se libera, pero el Dr. Octopus aprovecha esto y le da un fuerte golpe al hombre araña. Entonces vemos que el Dr. Octopus escapa, pero se lleva a la tía May. Después vemos que el hombre araña se levanta, y ve que el Dr. Octopus se llevó a la tía May. Entonces vemos que el hombre araña rápido se va a rescatar a la tía May. Después vemos que el hombre araña llega, pero de repente vemos que el Dr. Octopus suelta a la tía May, pero rápido el hombre araña la sostiene con una telaraña, y vemos que la intenta salvar, pero vemos que el Dr. Octopus lo ataca, pero vemos que el hombre araña le da un fuerte golpe al Dr. Octopus. Entonces vemos que el hombre araña rápido se lanza, y salva a la tía May. Entonces vemos que el hombre araña pone a salvo a la tía May. Entonces vemos que el hombre araña rápido comienza a columpiarse, y vemos que trata de alcanzar al Dr. Octopus, y vemos que el hombre araña se lanza, pero vemos que el Dr. Octopus lo atrapa, y lo estampa contra el edificio, pero rápido el hombre araña le da un fuerte golpe al Dr. Octopus, y vemos que los dos caen, y entran por una ventana, y vemos que el hombre araña trata de neutralizar al Dr. Octopus, y vemos que el hombre araña le dice que este no es él, pero vemos que un fuerte golpe al hombre araña, que ocasiona que el hombre araña caiga, y entonces el Dr. Octopus aprovecha esto, y escapa. En esa misma noche vemos que Peter va a la fiesta del planetario para tomar fotos. Después vemos que Peter saluda a Harry, pero vemos que Harry le reprocha a Peter sobre las fotos del hombre araña. Entonces vemos que Peter se va, pero de repente ve que a Mary Jane y al hijo de JJ juntos. Después vemos que Peter va a ver a Mary Jane, y vemos que Peter le trata de explicar el por qué no llegó a la obra, y por qué se ha distanciado mucho de ella, pero vemos que Mary Jane le reprocha todo, y vemos que Mary Jane está molesta con Peter, y vemos que Mary Jane se va y deja solo a Peter. Después vemos que Harry comienza a gritarle a Peter, y le dice que él es el culpable de la muerte de su padre, y vemos que Harry golpea a Peter, y se va. Y después vemos que el hijo de JJ anuncia que se casará con Mary Jane. En esa misma noche vemos que Peter se columpea por Nueva York, pero de repente cae en un callejón, y vemos que Peter ya no soporta ser el hombre araña, porque no le ha ayudado nada en su vida, y también porque lo culpan por todo lo malo que pasa en la ciudad. Después vemos que Peter se pone a pensar en lo que le dijo el tío Ben, y vemos que Peter decide dejar de ser el hombre araña. Después vemos que pasan los días, y vemos que la vida de Peter comienza a mejorar, y también vemos que ha mejorado en la universidad, y también vemos que Peter invita a salir a Betty Brant, y vemos que Betty acepta, pero días después vemos que se hacen pareja, y vemos que Betty y Peter se ven muy felices. Al mismo tiempo en Oscorp, vemos que el Dr. Octopus comienza a robar tecnología de Industrias Oscorp, y después vemos que comienza a reconstruir la máquina de la fusión, pero solo le hace falta una cosa.
Al otro día vemos que Betty llega al departamento de Peter, y vemos que encuentra una máscara rota del hombre araña, y después vemos que llega Peter, y vemos que Betty le dice que ya sabe que es el hombre araña. Ahora pasamos con Mary Jane, y vemos que Mary Jane se ha dado cuenta de que no es feliz con el hijo de JJ. En ese mismo día vemos que llega un hombre al diario El Clarín, y vemos que entrega el traje del hombre araña, y vemos que Betty Brant y Robbie Robertson se sorprenden, y vemos que Betty piensa que le sucedió algo a Peter, y vemos que JJ pone el traje en la pared. Después vemos que Betty habla por teléfono con Peter, y vemos que le pregunta si está bien, y escuchamos que Peter dice que sí, y vemos que Betty le dice a Peter que JJ tiene su traje. Al otro día vemos que Peter le dice la verdad a la tía May, sobre lo que pasó con el tío Ben, y vemos que la tía May se molesta y se va. En esa misma noche vemos que Peter se da cuenta de que en la ciudad todo se ha descontrolado. Después vemos que Doctor Octopus necesita más tritio. Ahora pasamos con Harry, y vemos que sigue en la búsqueda del hombre araña, pero de repente vemos que llega el Doctor Octopus, y vemos que el Doctor Octopus quiere más tritio, y vemos que Harry hace un trato, donde le dará el tritio pero primero tiene que acabar con el hombre araña. Después vemos que Peter termina su relación con Betty, porque vemos que no la quiere poner en riesgo. Al otro día vemos que Peter visita a la tía May, y vemos que la tía May abraza a Peter, y vemos que dice una frase, que hace que Peter quiera volver a ser el hombre araña. Al otro día vemos que Peter y Mary Jane se reúnen, y vemos que Mary Jane le dice a Peter, que ella quiere estar con él, pero vemos que Peter le dice que eso no es posible, porque para ellos no hay futuro, pero de repente vemos que llega el Doctor Octopus, y vemos que le pregunta a Peter dónde está el hombre araña, y Peter le dice que no lo sabe, entonces vemos que el Doctor Octopus noquea a Peter, y se lleva a Mary Jane. Después vemos que JJ se entera de que Mary Jane no ha sido encontrada, entonces vemos que JJ se retracta, y piensa que cometió un error en desprestigiar al hombre araña, pero de repente vemos que entra una telaraña que toma el traje, y JJ ve que fue de nuevo el hombre araña, y así, vemos que el hombre araña ha vuelto. Pero todo esto continuará en la siguiente parte.